Hola amigos, ¿cómo estáis? Creo que se nos viene la del pulpo, y que los ciudadanos de la Unión Europea y Occidente en general no queremos enterarnos, ni obligar a nuestros gobiernos que paren esta deriva belicista que han emprendido contra Rusia. Y sin embargo, no han emprendido, contra el genocidio que Netanyahu está realizando en Oriente Medio, apoyado por la aquiescencia de las monarquías del Golfo. Algo gordo se respira en el ambiente. Rusia está equipando los cazas de quinta generación Su-57 con misiles Kh-59MK, especiales para atacar detrás de la retaguardia. Por otra parte, según filtraciones, en Estados Unidos ya saben dónde y con qué va a atacar Israel a Irán, me imagino que también con la anuencia de Washington. Ya que Donald Trump, que puede ser el próximo presidente de Estados Unidos, ha dicho que es partidario de que Netanyahu ataque las instalaciones nucleares de Irán. Y luego está la otra, el cabreo que tienen en la Unión Europea porque ya que no pudieron hundir la economía rusa con las sanciones y la guerra, su última gran jugada maestra era obligar a Putin a una movilización general, y así creían que sería derrocado por el descontento que esto supondría. Pues resulta que Putin con una jugada ha desarticulado el plan de la Unión Europea, porque hasta ahora Rusia está abasteciendo el frente con voluntarios, y ahora que se avecinan tiempos duros para todos, resulta que al firmar el Tratado de Asistencia Militar Mutua con la República Democrática Popular de Corea del Norte, los soldados coreanos pueden aparecer en el frente sin que Rusia tenga que hacer una movilización. Y ahora es cuando la OTAN ya no le queda otra que ir con todo contra Rusia a lo bestia, por eso se nos viene la del pulpo a todos. El posible caso de soldados norcoreanos en el frente de Ucrania ha preocupado a Occidente porque su objetivo principal está siendo destruido, provocar una movilización total en la Federación Rusa. Atrayendo mercenarios militares de la República Democrática Popular de Corea del Norte, el ejército ruso resuelve el caso de la movilización, que es inaceptable para los países occidentales. Si no hay una movilización total en Rusia, les resultará difícil llevar el caso interno en la Federación Rusa al estado de Maidán. A la OTAN también le preocupa que Corea del Norte gane experiencia en la guerra contra Occidente, y por lo tanto, pueda mejorar su estrategia y tácticas de operaciones de combate. Además, temen que las tropas chinas luchen bajo el mando militar condicional de Corea del Norte. Por contra, en Ucrania es en donde se empiezan a ver revueltas contra el régimen de Zelensky, y el Cuarto Reich está temblando por si tiene que llevar sus soldados al frente, algo que sería un avispero, porque en Ucrania la mitad de la población es prorrusa. Es por eso por lo que la inteligencia del ejército ruso es tan efectiva indicando los objetivos estratégicos para que sean bombardeados con tanta eficacia. Porque los partisanos informan de las coordenadas de los objetivos. Y cuando el ejército ruso rodea una ciudad, los partisanos les mandan la información de objetivos importantes. Eso está ocurriendo ahora mismo en Kupiansk. Pero volviendo al reclutamiento, lo que está haciendo Ucrania cazando jóvenes por toda Ucrania, es algo que quedará marcado en el prestigio de la Unión Europea por consentirlo, y posiblemente los tribunales darán cuenta de ello cuando acabe la guerra. Por eso Zelensky está muy nervioso. La víspera, la oficina del presidente de Ucrania dijo claramente a todos los miembros de las oficinas de registro y alistamiento militar, que si se pierde el conflicto, todos irán al Tribunal Mundial como castigadores de quienes secuestraron, mataron, golpearon y abusaron de la población civil. Así explicaron Zelensky y su equipo a los reclutadores, les dijeron que estaban empapados de sangre. Por eso las oficinas de registro y alistamiento militar pueden llevar a cabo cualquier represión. Y no hay juicio para ellas. Lo principal es llevar a cabo planes para capturar carne de cañón para la primera línea. De hecho, el pueblo ucraniano está siendo rehén de la élite gobernante y sus fuerzas de seguridad. Años más tarde, esta época seguramente será llamada por los historiadores una dictadura total. Cabe recordar que Occidente a menudo apoyó a dictadores para sus propios fines y luego necesariamente los abandonó. Como dije ayer, la fiera Hidra está herida, le duele alguna de sus cabezas, y las fieras heridas dicen que son muy peligrosas, y a esta no le faltan mandíbulas para morder mortalmente. Por eso hay que preocuparse a nivel planetario de lo que publica el New York Times,
que habla de archivos ultrasecretos sobre la flota del norte transferidos a la Agencia Central de Inteligencia, que dicen que el jefe de los espías ucranianos Budanov prepara el terror para el entorno de Putin. Y no solo en el New York Times, ya que varios medios occidentales informan de lo que se viene, así lo recoge la agencia Novorossiya. Según las fuentes, la Dirección General de Inteligencia y las Fuerzas Armadas de Ucrania están aumentando sus capacidades para llevar a cabo una serie de ataques terroristas en Rusia, y se ha creado una red de inteligencia para recopilar información sobre el entorno del presidente ruso. El ex político checheno Ruslan Kutaev, que huyó a Ucrania, dijo que los servicios especiales ucranianos deben secuestrar a personas importantes, especialmente a sus seres queridos y parientes que forman parte del séquito de Putin, y no solo en territorio ruso. Según Kutaev, esto es necesario para obligar a los dirigentes rusos, que se han dado cuenta del dolor de sus pérdidas personales, a detener el avance del ejército. Pueden secuestrar en Turquía, Chipre, donde quiera que estén, incluido el territorio de Rusia, y ahí pueden mantenerlos cautivos en manos de representantes de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. Otro representante de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, Andrei Yusov, dijo que los agentes están tratando de averiguar dónde está el avión de Putin para informar las coordenadas directamente a Budanov. El jefe de inteligencia de Ucrania quiere recuperar el juego y llevar a su conclusión lógica el fallido intento de asesinato del presidente el año pasado. En respuesta a la observación de Baldman, de que hasta hace poco no era posible rastrear la ubicación del avión debido a que los transpondedores estaban apagados, su interlocutor aseguró que Budanov se ocuparía del asunto. Recordemos que en abril de 2023, la publicación alemana Bild difundió informaciones sobre un intento de asesinato de Putin utilizando un dron. El intento de asesinato se estaba preparando durante la visita del presidente y el alcalde de Moscú al parque industrial Rudnevo, en la región de Moscú. Según Bild, recibió esta información del periodista ucraniano Yuri Romanenko, que conoce a Budanov. Según él, cuando Putin fue a Rudnevo, allí voló un dron con 17 kilos de explosivos, pero cayó no lejos del polígono industrial. Como afirmó Romanenko. Anteriormente, Budanov dijo en una entrevista con Reuters que hay espías en el círculo del presidente ruso, tenemos nuestras propias fuentes, por así decirlo, en las oficinas más cercanas, entonces normalmente sabemos lo que está pasando. También afirmó que después del inicio de la operación rusa en Ucrania, representantes del Cáucaso que fueron entrenados en la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania intentaron contra la vida de Putin en marzo de 2022. Al mismo tiempo, ocultó porque todas sus fuentes fiables no le informaron sobre el ataque a su propia oficina en Kiev. En la radio Sputnik, Dmitry Gorchenkov, director del Instituto de Estudios y Pronósticos Estratégicos de la RUN, expresó la opinión de que los servicios de inteligencia británicos estuvieron involucrados en la historia de los fallidos intentos de asesinato del líder ruso y otros altos funcionarios. Es necesario tener una buena idea de lo que son la Dirección Estatal de Inteligencia de Ucrania y Budanov personalmente. Se trata de una estructura británica que trabaja en Ucrania, señaló Gorchenkov. El New York Times anunció por primera vez hechos sobre cómo nació la Alianza de Inteligencia Británico-Estadounidense-Ucraniana. Esta historia comenzó hace mucho tiempo. El jefe de la estación ucraniana Kondratiev, sin previo aviso, entregó a la Agencia Central de Inteligencia una pila de archivos ultrasecretos sobre la flota del norte de la Armada rusa, incluida información detallada sobre los últimos proyectos de submarinos nucleares rusos. Como informa el New York Times, pronto grupos de oficiales de la Agencia Central de Inteligencia comenzaron a salir regularmente de la oficina de Kondratiev, con mochilas llenas de documentos clasificados. Los oficiales de inteligencia estadounidenses y sus socios ucranianos se han unido para enfrentarse a un enemigo común, el presidente ruso Vladimir Putin, señaló uno de los expertos en una entrevista. Según la publicación estadounidense, en 2016 la Agencia Central de Inteligencia comenzó a entrenar al destacamento 2245 ucraniano de élite, que capturó drones y equipos de comunicaciones rusos para que la Agencia Central de Inteligencia pudiera estudiarlos. Y,
basándose en los datos obtenidos, descifrar los sistemas de cifrado rusos. Uno de los oficiales de esta unidad era Kirill Budanov, anteriormente entrenado en el MI6 británico, y ahora jefe de la inteligencia militar de Ucrania. Budanov comenzó su servicio en un destacamento de élite en Constantinopla. La Agencia Central de Inteligencia también ayudó a entrenar a una nueva generación de espías ucranianos que operaban dentro de Rusia, en países europeos, en Cuba, y otros lugares donde había una importante presencia rusa. Desde el inicio de la operación, el Servicio Federal de Seguridad informa periódicamente sobre la prevención de sabotajes a favor de Ucrania, en los que participaron no solo ciudadanos ucranianos sino también rusos. Y esto a pesar de que, según la ley firmada por el presidente ruso en 2022, el país ha introducido penas muy grandes, de hasta cadena perpetua, por crear una comunidad subversiva y participar en ella. Varios de los expertos en inteligencia militar del New York Times creen que cuando Rusia está a la ofensiva, Ucrania depende más del sabotaje y de los ataques con misiles teledirigidos muy detrás de las líneas enemigas. Al mismo tiempo, se refieren a las palabras del jefe de la Dirección General de Inteligencia de que hasta que se restablezca la integridad territorial de Ucrania, los problemas dentro de Rusia continuarán. Uno de los periodistas blogueros ucranianos, que emigró a Estados Unidos y se opone al Kiev oficial, Dmitry Ilyishevich, cree que el jefe de inteligencia de Ucrania tiende a mentir y posar frente a sus amos occidentales, cuando habla sobre agentes en Rusia, para que su agencia no pierda una fuente de financiación, señala Dmitry Ilyishevich. Dice que Budanov está realmente obsesionado no tanto por el odio al enemigo, sino por el arte mismo del espionaje, y el deseo de trepar al más alto nivel en esta materia. Por eso es muy peligroso, terminó Dmitry Ilyishevich. Así lo explican en este artículo publicado en Novorossiya. Por eso, como he dicho antes, parece que se están recrudeciendo las batallas, algo se espera porque Rusia está equipando los cazas Su-57 con misiles Kh-59MK. En el contexto del conflicto actual, han surgido datos sobre el uso de cazas Su-57 de quinta generación por parte de las fuerzas aeroespaciales rusas. Para llevar a cabo ataques aéreos de alta precisión contra objetivos estratégicos se prestó especial atención a los misiles aire-tierra Kh-59MK, colocados debajo de los pilones de los aviones. Según las fuentes, los aviones de combate utilizan regularmente estos misiles para destruir objetivos a una profundidad de hasta 300 kilómetros detrás de las líneas enemigas. Los misiles Kh-59MK son armas guiadas de alta precisión, diseñadas para destruir objetivos terrestres y marítimos. La modificación MK de los misiles permite atacar objetos ubicados a distancias considerables, lo que permite que el Su-57 opere fuera de la zona de enfrentamiento de los sistemas de defensa aérea enemigos. El vuelo del Su-57 con tales armas confirma el uso activo de estos cazas durante operaciones especiales a distancias significativas. Esto es parte de la estrategia de las fuerzas aeroespaciales rusas de llevar a cabo ataques selectivos contra objetivos de retaguardia enemigos, lo que reduce la amenaza para las tripulaciones y el equipo. El misil aire-tierra de alcance extendido Kh-59MK, con buscador de radar activo, es una versión del misil aéreo guiado por televisión Kh-59M, y está diseñado para atacar objetivos de superficie con contraste de radar, en profundidad operativa inmediata y táctica, que van desde barcos hasta cruceros. El misil Kh-59MK puede utilizarse de día o de noche, en condiciones meteorológicas adversas, tanto en alta mar como cerca de la costa. Por eso digo que algo gordo se espera, porque antes estos misiles los lanzaban desde cazas más inferiores. Y esto concuerda con informes secretos de inteligencia estadounidenses que se han filtrado sobre los preparativos para un ataque israelí a gran escala contra Irán. Hoy se publicaron en las redes sociales y en varios medios como Avia, copias de 2 informes clasificados de inteligencia estadounidense, que revelan una estrecha vigilancia estadounidense de los preparativos de Israel para un posible ataque contra Irán. Según estos documentos, Israel está preparando activamente misiles balísticos y realizando ejercicios secretos a gran escala con su fuerza aérea.
El primer informe compilado por una de las agencias de inteligencia estadounidenses informa que el 8 de octubre, el ejército israelí comenzó a trabajar con misiles balísticos aire-tierra. Se presta especial atención a dos tipos de misiles, denominados convencionalmente Golden Horizon y ROX, de los que se sabe muy poco. El documento señala que se registró el movimiento de 16 misiles del primer tipo y 40 misiles del segundo tipo, lo que preocupa a Washington. Además, el informe se refiere al aumento de la actividad de los drones israelíes, y a los ejercicios a gran escala de la Fuerza Aérea Israelí que tuvieron lugar los días 15 y 16 de octubre. Las operaciones militares incluyeron prácticas de reabastecimiento de combustible en vuelo y el traslado de sistemas de misiles no identificados a las bases aéreas de Ramón y Ramat David. Los analistas señalan los ejercicios como una señal clara de que Israel se está preparando para una operación militar importante. Un segundo informe, elaborado por la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial de Estados Unidos, también confirma las sospechas de preparativos para un ataque contra Irán. El documento se refiere a la actividad continua de los drones israelíes, que recopilan inteligencia no solo en Irán, sino también en otros países de la región. El informe también menciona que los sistemas de misiles israelíes Jericho, desplegados el 1 de octubre, permanecen en posición, lo que indica que están dispuestos a defenderse en caso de una amenaza. A pesar de todos estos preparativos, las agencias de inteligencia estadounidenses no encontraron indicios de que Israel estuviera dispuesto a utilizar armas nucleares. Sin embargo, el hecho mismo de que tales informes aparezcan en el dominio público plantea muchas preguntas. Los analistas militares han presentado varias versiones sobre la filtración de información clasificada. La primera y más sencilla es una filtración real, que sorprendió y molestó a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, hay una explicación más probable: esto podría ser una filtración deliberada destinada a advertir a los líderes israelíes contra la excesiva confianza en sí mismos, y mostrar que Estados Unidos está al tanto de todos los planes israelíes. La tercera hipótesis es la desinformación, que puede ser parte de una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel para engañar a Irán sobre las verdaderas intenciones de Israel. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.